Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda. Y una muy necesaria, la verdad. Sí, totalmente. Porque vamos a hablar de una máquina absolutamente increíble, nuestro propio cerebro. Es decir, imagina que te entregan el software más potente del universo, pero sin ningún manual de instrucciones. Y claro, nos pasamos la vida entera intentando adivinar cómo funciona a base de ensayo y error. ¿Eso es? Pues hoy, por fin, vamos a leer ese manual. Nos vamos a basar en el análisis del libro Cómo aprendemos, una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, del investigador Héctor Ruiz Martín. La misión aquí es desmontar mitos. Y es que lo fascinante de este material es precisamente cómo utiliza la evidencia empírica pura y dura. Nos demuestra que nuestras propias intuiciones sobre el estudio, nos engañan constantemente. Nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado en la educación. A ver, explícame un poco eso de que nos engañan. Porque claro, llevamos décadas en el colegio, en la universidad, se supone que ya sabemos lo que nos funciona, ¿no? Pues ahí está la trampa principal, la trampa de la intuición. Fíjate en esa clásica ilusión óptica de la Torre de Pisa. Tienes dos fotos completamente idénticas, una al lado de la otra, y tu cerebro te jura y perjura que una está mucho más inclinada. Ya, los ojos nos mienten descaradamente y lo aceptamos sin problema. Exacto, pero cuando se trata de la mente, nos cuesta mucho más aceptarlo. A nivel cognitivo, nuestro cerebro sufre de fenómenos como el sesgo de confirmación, que distorsiona cómo percibimos el aprendizaje. Ah, el sesgo de confirmación, esto de recordar solo los datos que nos dan la razón en una discusión. Eso es. Llevado a la educación, imagina a un profesor que cree firmemente que usar ordenadores en el aula es malísimo. Su cerebro va a registrar a fuego cada vez que un alumno se distraiga mirando la pantalla. Claro, pero si un alumno hace un proyecto brillante gracias a Internet. Lo ignora por completo. Su cerebro descarta esa información al instante para proteger su creencia previa. Por eso, basar un método de estudio solo en la experiencia personal es peligrosísimo. O sea, que intentar diseñar una técnica de estudio basándonos en lo que sentimos que funciona es, no sé, como intentar deducir las reglas de un deporte súper complejo solo viendo fragmentos caóticos de un partido. Y además cerrando los ojos justo cuando marca el equipo contrario. Madre mía, acabaríamos inventando unas reglas absurdas. Totalmente. Por eso, el texto subraya que la única herramienta válida para salir de esa trampa es el método científico. Necesitamos medir el aprendizaje real, aislar variables. Y gracias a la ciencia, el primer gran mito que se destruye es esa idea de que el cerebro es como un disco duro. Uy, esa metáfora la usamos todos. Lo de, tengo que guardar este dato en mi disco duro mental. Si no es un espacio de almacenamiento donde metes un archivo y ya está. ¿Cómo procesa la información, la maquinaria de la mente? Pues la investigación nos obliga a entender que la memoria no es un cajón gigante, o sea, no es un sistema único. Son procesos muy distintos. Primero está la memoria sensorial, que es cuestión de milisegundos, y luego pasamos a la memoria de trabajo. Que es donde manejamos la información ahora mismo en el presente de forma consciente, ¿verdad? Exacto, pero tiene un defecto enorme. Es un cuello de botella brutal. Apenas puede manejar unos pocos elementos a la vez. El verdadero desafío es cómo lograr que esa información salte de esa sala de espera diminuta a la memoria a largo plazo. Y aquí es donde las fuentes introducen un caso médico que es, alucinante. El caso de Henry Molaison, el famoso paciente HM de los años 50. Un caso trágico, pero que revolucionó la neurociencia. Sí, a Henry le operaron de una epilepsia gravísima y le extirparon gran parte del hipocampo. Le curaron las convulsiones, pero el precio fue altísimo. Perdió la capacidad de crear nuevos recuerdos, conscientes, ¿no? Desarrolló amnesia anterógrada. Así es. Su grabadora interna dejó de funcionar. La investigadora Brenda Milner podía hablar con él durante horas, salir de la habitación un minuto para coger un café y al volver, Ey no tenía ni idea de quién era ella. Vivía atrapado en un presente perpetuo. Literalmente. Literalmente. Pero lo que cambió la ciencia fue un experimento concreto. Le pidieron que dibujara la silueta de una estrella, pero solo podía ver su mano a través de un espejo. Uf, eso es una pesadilla para el cerebro. Los movimientos invertidos te vuelvan loco. Totalmente. Él se sentaba cada día a practicarlo, y cada día afirmaba con total seguridad que en su vida había hecho algo así. Claro, no tenía memoria de haberlo hecho, pero un momento, la mano mejoraba. Ahí está la magia.
Su mano trazaba la estrella cada vez con más fluidez y precisión. Estaba aprendiendo y automatizando una destreza compleja sin ningún recuerdo consciente de haber practicado. ¡Qué barbaridad! Es como si el cerebro tuviera un archivador principal para datos y fechas, que en el caso de Henry estaba cerrado con candado. Exacto. Pero tuvieron también una fábrica subterránea para habilidades motoras que seguía funcionando perfectamente en secreto. Eso es. Y ahí los científicos comprobaron la división anatómica entre la memoria explícita, que maneja conceptos y vivencias, y la memoria implícita, que automatiza habilidades motrices. Vale, pero sabiendo que la escuela y la universidad nos piden constantemente que usemos esa memoria explícita, la semántica de los conceptos abstractos, ¿cómo logramos que esos datos entren en el archivador permanentemente? Porque claro, no podemos dibujar fechas históricas en un espejo. Claro, y responder a eso derriba otro mito gigantesco en la educación. La memoria semántica no se llena a base de fuerza bruta, no funciona repitiendo un dato aislado 100 veces. Para asimilar conceptos hay que tejer redes de significado. O sea que tenemos que dejar de imaginar la mente como una biblioteca con estanterías vacías. Ni de broma hay estanterías vacías. Los libros previos, todo ese conocimiento que ya tienes acumulado en tu vida, son las estanterías. Los psicólogos los llaman esquemas. Y si te llega un concepto totalmente nuevo, que no encuentra nada a lo que engancharse en tu mente. Pues simplemente se calla al vacío y se olvida. No hay más. Hay un experimento súper clásico en el libro, el de Heidi Jenkins, de los años 70, que lo demuestra de una forma brillantísima. Ah, sí, el de la lista de palabras. Este es buenísimo. Es genial. Reunieron un montón de gente y les leyeron una lista de palabras. A la mitad le pidieron una tarea puramente visual o sonora. Solo tenían que escuchar y decir si la palabra contenía la letra E o la letra G. O sea, un procesamiento superficial a tope. Cero significado. Cero. Y al otro grupo le pidieron que evaluara si el significado de cada palabra le resultaba agradable o desagradable. Tarea profunda. Y el detalle clave es que a nadie le avisaron de que era un examen de memoria, ¿verdad? Exacto. Nadie estaba intentando aprenderse nada. Pues cuando les pidieron por sorpresa que escribieran las palabras que recordaran, la diferencia fue abismal. El grupo que pensó en el significado, en si era agradable, recordó muchísimas más palabras. Claro, porque, como dice el texto, la memoria es el residuo del pensamiento. Eso es. Si no reflexionas sobre el significado y lo conectas a tus propios esquemas emocionales o de conocimiento previo, no se graba. Y esto destroza por completo el mito de que la memoria es un músculo que hay que ejercitar. Uf, sí, ese consejo terrible de apréndete un poema larguísimo para fortalecer el músculo mental y así luego estudiar la carrera será más fácil. Es un mito absoluto. Fíjate en el estudiante del investigador Anders Ericsson. El chico logró memorizar listas de 79 números aleatorios sin fallar. ¡Qué locura! Cualquiera que lo vea piensa que su cerebro es como el de un atleta olímpico. Pues cuando le hicieron exactamente la misma prueba, pero dándole letras en lugar de números, Su rendimiento cayó en picado, claro. a 7 u 8 letras, que es la memoria de trabajo normal de cualquier persona. No había agrandado su cerebro físicamente. Ah, lo que tenía era unos esquemas previos brutales con los números. Exacto. Era corredor de fondo y asociaba las cifras con tiempos de carreras que ya dominaba. Al quitarle los números, le quitaron su red de anclaje y el superpoder desapareció. A ver, entonces aprender es literalmente tejer una telaraña. El dato nuevo que intentas estudiar es una mosca que acaba de caer en la red. Me encanta esa analogía. Cuantos más hilos de conocimiento previo logremos lanzarle y conectar a esa mosca, más atrapada quedará. Si solo hay un hilo endeble, viene el primer viento del olvido y adiós mosca. Es una metáfora muy precisa. Pero esto nos plantea un problema enorme. Si la ciencia nos dice que hay que pensar activamente y conectar redes, ¿por qué la inmensa mayoría de los estudiantes se limita a releer los apuntes una y otra vez con un rotulador fluorescente? Bueno, voy a ser de abogado del diablo. Releer funciona, o al menos te da una sensación de que funciona increíble. Cuando vas por la tercera lectura, las palabras saltan a la vista, te anticipas y sientes que dominas el tema por completo. Sientes fluidez, sí, pero la ciencia lo llama la ilusión de competencia. Es un fraude biológico en toda regla. A ver, un fraude. Totalmente. Al releer, el texto se vuelve visualmente familiar para tu cerebro. Esa fluidez para leer rápido la hoja, la mente la malinterpreta como un dominio conceptual. Crees que lo sabes porque te suena familiar, pero si cierras el libro y tienes que explicarlo desde cero, te quedas en blanco. O sea, el conocimiento no estaba dentro de mi cerebro, seguía estando en la maldita hoja de papel. Eso es.
Reconocer un texto no es lo mismo que evocarlo. Y aquí está la clave del aprendizaje duradero, la evocación. Tienes que extraer activamente la información de tu cabeza, no intentar meterla a base de leer. Los estudios de Rodiger y Karpige demostraban precisamente esto, ¿no? Que hacerte un test a ti mismo sin mirar los apuntes retiene la información muchísimo mejor. Infinitamente mejor. Y eso nos lleva al concepto de las dificultades deseables de Robert y Elizabeth Bjork, como la práctica espaciada, que es obligarte a dejar pasar días entre sesiones para que empieces a olvidar el material. O la práctica entrelazada, esto de mezclar distintos tipos de problemas matemáticos en vez de hacer 50 idénticos seguidos. Exacto, para forzar al cerebro a decidir qué regla aplicar cada vez. Pero fíjate en el problema que plantea esto a nivel práctico. Forzarte a estudiar cuando estás a punto de olvidar algo, hacer que sea difícil adrede, genera una frustración terrible. Es como ir al gimnasio por primera vez y que te pongan unas pesas que ni puedes mover. Lo normal es querer dejarlo porque parece que no avanzas. Exacto. Pero la analogía del gimnasio explica lo que pasa dentro de la cabeza. En el gimnasio necesitas resistencia mecánica para que el músculo se adapte y crezca. A nivel cognitivo, esa resistencia y esa frustración son fundamentales. Claro, al hacer el esfuerzo inmenso de recordar, reconstruyes la ruta neuronal y la haces más fuerte. El aprendizaje real duele un poco cognitivamente, porque estás construyendo infraestructura. Que el estudio tiene que ser súper emocionante y divertido para que funcione. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. El material nos revela que las emociones fuertes son una espada de doble filo. Es verdad que graban a fuego la memoria episódica. Sí, los recuerdos destello o flashbulb. Todos sabemos dónde estábamos el 11 de septiembre. Exacto. Fíjate en el experimento del investigador Nielsen. A un grupo le enseñaron un vídeo neutro sobre cómo cepillarse los dientes y al otro un vídeo de una cirugía dental súper sangrienta y perturbadora. Madre mía. Y luego les pidieron recordar una lista de palabras, ¿verdad? Sí, palabras inconexas que habían leído justo antes. El grupo de la cirugía sangrienta recordó muchas más. La amígdala se encendió como una sirena de alarma y le ordenó al hipocampo grabar todo por pura supervivencia. Pero si llevamos esta lógica de alarma de supervivencia al aula, puede ser catastrófico para aprender conceptos abstractos, ¿no? Imagina un profesor de química que hace explotar algo en clase para que sea alucinante. Hay ruido, humo, los alumnos flipan. Lo que pasa a nivel neurológico es un atasco colosal en la memoria de trabajo. Claro, como el cuello de botella es diminuto, la explosión y el susto secuestran todo el espacio disponible. Literalmente. La fórmula química que explica la explosión se queda sin sitio donde aparcar. Al día siguiente, el alumno recuerda el susto, pero de la reacción molecular, ni idea. O sea, la memoria episódica funciona perfectamente, pero el aprendizaje semántico quedó aplastado por el peso de la emoción. Por eso, intentar convertir cada clase en una película de acción es contraproducente. Para soportar esa dificultad deseable del estudio, lo que hay que cultivar es la mentalidad de crecimiento, el famoso grit, o perseverancia a largo plazo. Y cambiar de mentalidad, claro. Dejar de buscar metas de rendimiento, que es estudiar solo para sacar el 9 en el examen, y adoptar metas de aprendizaje, asumiendo que el objetivo es dominar el tema y equivocarse en el proceso. Algo imposible si crees en el mito del talento innato. Si piensas que la inteligencia es un don de nacimiento, al primer fracaso vas a decir «yo no sirvo para esto» y lo dejas. Las fuentes destruyen este mito con el ejemplo de Michael Jordan. El que todos consideran el mejor jugador de baloncesto de la historia. Le ves volar hacia la canasta y piensas, vale, este tío ha nacido tocado por una varita mágica. Pero le echaron del equipo de su instituto. Falló más de 9.000 tiros a canasta en su carrera profesional. Perdió casi 300 partidos. Jordan entendía la plasticidad cerebral casi por instinto, ¿verdad? Totalmente. Entendía que la práctica deliberada, el error y la frustración modifican la estructura del cerebro y del cuerpo. Que tropezar es, repito, el único camino para construir una habilidad real. Y esto vale tanto para encestar un balón como para resolver física cuántica. Todo tiene muchísimo sentido cuando lo ves desde esta evidencia empírica. Adiós a los subrayados de colores y a las relecturas pasivas. Hay que forzar al cerebro a sudar. Y este viaje científico nos deja con una última reflexión final que sinceramente es casi perturbadora. Hemos visto que la memoria no es una cámara de vídeo, no reproduce grabaciones fijas. Sino que es un proceso de reconstrucción activa, claro. Eso es.
Pues cada vez que sacamos un recuerdo de nuestra memoria a largo plazo a la memoria de trabajo, las redes neuronales se vuelven momentáneamente vulnerables. Al volver a guardar ese recuerdo, el cerebro altera ligeramente sus conexiones sin que nos demos cuenta. Añade cosas, quita detalles. Espera, o sea que la memoria es como un escritor que saca un borrador viejo, le cambia 3 frases sin querer y lo vuelve a guardar creyendo que es el original. Exactamente. La paradoja fascinante aquí es: ¿significa entonces que los conceptos o los recuerdos personales que más veces hemos repasado o evocado en nuestra vida son, neurológicamente hablando, los que más veces hemos reescrito? Ostras, entonces, ¿nuestras memorias más sólidas y queridas podrían ser las más alejadas de la realidad? Así es. Nos invita a pensar en la tremenda plasticidad, pero también en la asombrosa fragilidad de nuestra propia identidad y de lo que juramos saber. Vaya cierre más explosivo para la mente. Es una inmersión absolutamente reveladora en los engranajes de nuestra propia cognición, desmontando mitos que llevamos arrastrando literalmente toda la vida. Ha sido un auténtico placer desgranar la ciencia hoy y aprender a colaborar con la biología del cerebro en lugar de pelearnos con ella. Para la audiencia, un consejo muy práctico antes de terminar. Es muy recomendable no pasar a otra cosa de golpe. Merece la pena hacer una pausa de un par de minutos en silencio e intentar evocar mentalmente. Hacer el esfuerzo de recordar 3 mecanismos concretos que hayan llamado la atención en este análisis, sin mirar ninguna nota. Hay que poner la dificultad deseable en práctica de inmediato. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.